Bienvenidos a un video más con Sevirelia. En el video de hoy vamos a tener algo un poquito diferente. Y es que bueno, quiero empezar a hacer contenido fitness. Me han pedido mucho que haga videos en gimnasio y bueno, lo voy a hacer. Pero antes de empezar en el gimnasio que estoy haciendo a grabar videos, no quería dejar de enseñarles dónde estuve entrenando por años. Bueno, el único lugar que había ido a entrenar hasta hace unos 2 meses. Entonces bueno, aquí les voy a estar compartiendo un entrenamiento que es de abril de este año, o sea, hace bastante tiempo, pero bueno, para que vean cómo es el gimnasio y tal, y las cosas que hacía, que me han preguntado, que hable de mi rutina, y bueno, pues ahí que vean la rutina que yo estaba haciendo en aquel momento, y que más o menos es la misma rutina que he hecho casi todo el tiempo, o casi todos los años, aunque bueno, algunas cosas cambian. Ahí ya estaba calentando, haciendo unas paralelas, y bueno, para después ya empezar ese día. Fue un entrenamiento de pecho y tríceps. Lo primero calentar, ahí están viendo que bueno, hice las paralelas, seguramente antes habría calentado, pero bueno, eso no se ve ahí. Y ahí como ven, estoy cargando unos bloques, esos bloques se cargan para ponerlo en los pies porque el banco del press de banca pues está bastante alto, entonces se ponen unos bloques para apoyar los pies. Ahí los estoy colocando, como ven. Todo es bastante rústico, todo es inventado, así es muy casero. Las pesas son hechas en una fundición que hay aquí en el pueblo y bueno, se las roban de ahí. Y así, bueno, así se llaman los gimnasios en Cuba con pesas robadas. O antes, porque bueno, ya se pueden, ya los comunistas quitaron un poquito el bloqueo y ya se pueden tener pesas y máquinas originales, pero bueno, antes los comunistas no lo permitían, solo ellos para sus hoteles y eso, y no para la gente, para gimnasios privados. Nunca se podían tener máquinas originales ni pesas originales, sino que eran máquinas inventadas y las pesas robadas de algún lugar, así como estas que se las robaron de la fundición. Ahí voy con la primera serie, ahí hay 58 por 2 más 20. Unas 136 libras. Le debo dar unas 20 repeticiones, era lo que hacía con eso, era la primera serie que hacía y le daba unas 20 repeticiones, no conté ahora, pero por ahí, 20, 25. Y quitaron la corriente. Manda pinga esto. No sé qué tan mal o qué tan no bien se vea, pero voy a seguir, tengo que grabar este video. Así que así sin corriente voy a seguir, puse una luz por aquí y tengo esta luz por acá y vamos a ver qué da. Terminé primera serie, que es una serie con poco peso para ir cogiendo forma. Ya ven aquella muchacha que está trabajando para los cuádriceps, la parte frontal del muslo, que ven también una máquina, aquella es un poquito más bien elaborada, pero se tambalea, como pueden ver se tambalea, no está bien. Para la segunda serie ahí le estoy poniendo 15 libras, creo que son de 15 libras, serían 136 y 30, 166 libras. A esto lo más que le llegué a dar fueron como unas 15. No sé, en ese momento creo que no le daba las 15. Vamos a ver cuánto le pego. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estoy matado ya. 9, 10 creo. Y 10, muy poco, 11. Y 12. 12, bueno 12. Pero he estado mejor que eso. No ahora no. Ahora creo que estoy por ahí o menos. Yo cuando eso me pesaba y pesaba unos 74 kilos. Si es que las pesas. Yo me pesaba en un hospital y pesaba 74 kilos. Que a veces yo digo, wow, 74 kilos. Ahora mismo estoy pesando 66 kilos. Y es verdad que estoy más delgadito. Tengo menos masa muscular.
y tengo también menos grasa. Yo estoy más delgado en todos los sentidos, menos grasa y menos masa muscular. Bueno, ahí le estoy poniendo unas pesas que son de 24, 25. Habría que ver bien, hay unas pesan 24 y pico, otras pesan 25 y pico, ya serían 186 o 184 libras. A este peso en mi mejor momento llegué a darle 11, pero 11 creo que se le di una o dos veces, como tal 10 le daba, 10 sí le daba, pero creo que ahí no le, bueno, si le di 12 al otro, a ese no le voy a dar los 10. Cinco, ya estoy ya 6, 7, 7 nada más. Yo he estado más fuerte que eso, estaba más fuerte. Y ahí estaba más fuerte que ahora. Ahora estoy flaquito. Ya con esas son 186 o 184 más 30 serían 216 o 214. Aunque esas no, creo que esas no son de 15, esas son de 16. Si esas son de 16, serían 216. Si las pesas son de 24, las de en medio, y 218 si son de 24, pueden ser una de 24 y una de 25, porque esas tampoco, ¿verdad? Son varias pesas y pesan de 24 algo a 25 algo. Pero ahí eso yo lo tiré, ahí creo que le di 3. Sí, ahí le di 3, que lo subí a Instagram y lo puse por 98 kilos, porque más o menos por ahí va. Después a ese peso que anda por los 98 kilos le llegué a dar 4. Esa semana, bueno, a la siguiente le di 4, la siguiente estuve mejor todavía. Ya vamos. 1, 2 y 3. Muriéndome ahí. Y bueno, ahí como ven, el primer ejercicio, el press de banca plano. Siempre, toda mi vida, había empezado con press de banca plano. Hasta actualmente no estoy haciendo ejercicios y actualmente estoy haciendo unas rutinas diferentes. Pero bueno, por muchos años yo empezaba día de pecho, press de banca plano. Ahí ya iba a ser el press de banca inclinado, que bueno, es para pecho superior. Estaba hasta acá arriba, que me falta todavía. Y bueno, para eso le dejé las 164 o 160, no, 166 o 168 libras serían. Porque esas son 15 o 16, me parece que son 16, serían 168 libras. Y como vieron, pues 3 series de press de banca plano. Y ahora vamos con el press inclinado, que supongo que haga también 3 series. Ya este ejercicio es un ejercicio que se le pone menos peso que en el plano. Intervienen un poco más los hombros y la verdad que el peso tiene que ser un poquito menos. De hecho ahí ya le voy a bajar, y lo que hacía yo es en el plano iba subiendo y después en el inclinado iba bajando. Eso lo hacía mucho tiempo, no siempre lo hacía así, pero bueno, mira, en ese momento estaba haciendo así y por bastante tiempo yo lo hacía así. Ahí esas que le estoy poniendo son de 10 libras, serían los 136 más 10, 156. Tenía buen brazo cuando cae. Lo que no tenía, como estaba más gordito también, se ve que no tenía la definición del hombro que tengo ahora. Ahora tengo el hombro más marcado. Y no estos días estaba comiendo dulces y eso, entonces se me nota menos, pero ahora sí estoy más definido como tal. Pero ahí pero sí me veo como tengo un brazo que ahora no lo tengo, ahora estoy flaquito. Son unos cuantos kilos más. Otra cosa, no sé si se han fijado, pero bueno, le estoy diciendo del entrenamiento y eso, pero se ve. Pero pueden ver que, bueno, les he hablado de lo rústico que es todo. Y bueno, que también vean el piso de tierra, es un techo que cuando llueve se moja todo, bueno, es lo que hay. Y bueno, ahí estuve entrenando una pila de años. Y ven, no puede.
Ya ahí le voy a quitar. Y bueno, dejo la 136 para la última serie. Más o menos esta era mi rutina de pecho de siempre. Empezar con el press de banca, después hacer el inclinado. Y generalmente ya eso era lo que hacía, o hacía un poco de apertura, pero esa máquina de apertura es esta así, no es muy buena. La verdad que donde hago ejercicio ahora sí va, la máquina es brutal, pero esa la verdad que no es muy buena, entonces a veces la utilizaba, a veces no, pero a veces hasta incluso hacía, en vez de 3 de banca plano y 3 inclinados, hacía 4 inclinados, o sea 4 plano y después 4 inclinados, y ya no hacía nada más para pecho. Lo que hacía era esto ya, tercer ejercicio para pecho, solía hacer las paralelas, que son buenísimas, paralelas con lastre para aumentar un poco el peso, porque con el peso corporal la verdad que lo tengo bastante dominado, entonces le metía un poco de peso y ya con ese peso ya pues es mucho más exigente y trabaja mucho más. Ahí esas veces son las de 24 25 libras, la verdad bastante poco peso, yo ponía más que eso la verdad, pero bueno, ese día ahí le di, como ven, bastante repetición, no sé por cuántas va, pero ya van unas cuantas. También que estaba incómodo la paralela, estaba, no sé, estaba como jorobada y también me molestaba en las manos. Los tubos son muy finitos. Ya hay una serie descansando por allá. Y supongo que hiciera 2 series más para completar 3-3-3. Ahí pueden ver el techo, mira como tiene huecos por arriba, ¿ves? Son unas planchas de zinc de estas, unas metálicas. Son otras de estas de... no me acuerdo cómo se le dice eso. Pero son otro material, o sea que el techo está armado ahí como quiera. Igual yo vi y se mojaba, pero bueno. Sí me veía mucho más corpulento que ahora. Pero la verdad me siento mejor ahora. Mejor ahora, más delgadito, con menos grasa, me siento mucho mejor y luzco mucho mejor, la verdad. Pero sí me veo el brazo que... Vamos a ver cuando me pongo así otra vez. Pero no así, así pero sin la grasita. Tener el brazo así. Se ve bien el muchacho ese. Vamos para la tercera serie. Ya tercera serie más agotado. Novena serie de entrenamiento de pecho. Ya con esta cerraría. Y bueno, le metí una pesa más ahí. Estas son de 10 libras o de 7, 8 libras. Creo que esa es la de 7 libras. 7, 8 libras. Dándole con toda esa última serie. Ya llega, ya son 3 series, ya y supongo que termine ya. Y vendría entonces el entrenamiento de tríceps. Tríceps, para quien no sepa, esta parte trasera del brazo. Para tríceps he variado mucho lo que hacía para tríceps. Antes hacía más el copa y el francés y terminaba con tríceps en polea. El copa es este que es acá. Francés es acostado y hacer así. Y terminaba en polea. Mayormente por años lo que hacía era eso. Ahora, a ver, yo cambiaba también otros ejercicios como el patada de muslo y eso, pero bueno, mayormente era copa francés y terminar en polea. Pero ya en los últimos tiempos lo que hacía era que empezaba en polea. Ahí estoy dándole bastantes repeticiones, que bueno, en ese tiempo empezaba en polea y hacía una serie de unas 30, 40 repeticiones, que era para calentar bien el tríceps, porque si no, no me lo sentía. Entonces bueno, esa como tal no cuenta dentro de las 3 series, así que después de esa vendría a ser 3 series. Que serían las 3 series ya efectivas, no esa que es de calentamiento. Y ahí le puse más peso y bueno, a meterle ahora sí bien. Los que vayan al gimnasio en otros países y eso sabrán que la diferencia de ver esto a un gimnasio que son lo normal en otros países, y bueno, también lo van a ver aquí en Cuba, porque verán los otros videos míos que voy a hacer en el gimnasio que estoy yendo ahora, que sí es un gimnasio que está brutal, está muy bien. Vaya, no brutal, está normalito, pero para lo que es Cuba, que nunca se había permitido tener gimnasios así, pues está muy bien.
Ahí serían 3 series más, en cada serie subiéndole el peso. Ya iríamos con el press de banca plano, el press de banca inclinado, paralelas con lastre y el tríceps en polea con este agarre así, que es más cómodo, porque el agarre recto para mí es un poco incómodo, la verdad que no me gusta. Esos pesos no sé ni cuánto habrá, porque la verdad que eso que está ahí no son ni pesas, son piñones de los carros y eso, y la verdad que no se sabe ni cuánto pesa. Entonces, como tal, el peso que estoy hablando ahí, no sé cuánto será. Allá pueden ver las mancuernas, debajo o detrás de mí. Pueden ver las mancuernas, que también son con unas cositas que son inventadas, no son mancuernas originales. Y bien, me vendría quedando una serie que ya, como ven, le puse bastante más peso. Y vamos a ver cuánto lo da eso. 3, ya eso es bastante peso. 4, 5, 6, 7 y le medí. Ya ahí supongo que he acabado el entrenamiento, bueno, el primer ejercicio de tríceps. No sé qué hacía de segundo ejercicio de tríceps en ese. Ahora, vamos a ver qué viene ahora. Ah, ya, de espalda, sí. Correcto. Esto vendría a ser casi que un copa, pero bueno, no es un copa como tal, pero bastante similar. Movimiento y por la inclinación y eso, bastante similar a un copa, aunque el copa te cae más el peso más recto con la espalda. Es diferente, pero bueno, algo por ahí. Estaría entre el copa y el francés. Sí, parece. Por la posición parece más un francés. Y bueno, ese ejercicio me ponía muy bien el tríceps, me encantaba. Desde que lo empecé a hacer dije, no, esto ya tiene que quedar en rutina. Y quedó, bueno, el tiempo que estuve en ese gimnasio. Ya donde estoy entrenando ahora no hago ese ejercicio, pero bueno, en ese gimnasio me venía muy bien hacerlo. Serían 3 series y bueno, íbamos con la segunda serie. Estábamos hablando de abril, que estaba muy bien yo en abril. Estaba bastante bien. En mayo fue que le pegué a mi mayor peso. Creo que fue en mayo que le pegué a mayor peso en press de banca, sí, en mayo. Que le di a 240 libras. O sea que estamos viéndome ahí en mi punto casi más fuerte. Es casi mi prime, casi. Unas semanitas después de eso fue cuando más peso puse en press de banca, 240 libras, que ahora mismo estoy bastante lejos de eso. Si ahora mismo me meto abajo de 240 libras, me aplasta. Ya íbamos con la tercera serie. Tres, 4. La tercera serie siempre debemos buscar para 6 repeticiones. 5, 6, 7, 8. Le podría hasta poner un poquito más peso y exigirme un poquitico más. Siempre en los entrenamientos lo que busco es eso. Primera serie sobre los 10, pero ya la segunda serie para los 8 y la tercera para los 6. En la mayoría de los ejercicios, no, cada ejercicio es diferente, pero más o menos por ahí en todos los ejercicios. En casi, no todos, pero casi. Y ahora me tocaría el último ejercicio de tríceps, que bueno, tumbé el banco ahí.
Y sería como un tríceps francés en un banco inclinado y unilateral. Ese tríceps lo hacía porque me lo sentía muy bien, no como tal en este músculo de acá y este que es lo que más bien piensa uno cuando hace tríceps, sino que me sentía este de acá abajo. Entonces pienso yo que si ese de abajo crece me empuja a todos para afuera y me crezca más el brazo. Entonces me puse a trabajar por eso, porque me lo sentía bien esto de acá abajo y bueno, estos dos también, pero me sentía muy bien el músculo de abajo y dije, no, voy a meterle a ver si se engrosa un poco el brazo. Y bueno, sería ese francés unilateral que con mancuerna, que está brutal. Actualmente no lo hago tampoco. De hecho, ninguno de los 3 ejercicios de tríceps que hago aquí lo hago actualmente. Y tampoco es que de los de pecho, bueno, sí, el inclinado sí lo hago. Sí, el inclinado lo estoy haciendo 2 veces por semana y el press de banca plano lo estoy haciendo 1 vez por semana. Las paralelas con las 3 sí no las estoy haciendo. Pero qué brazo, yo me veo y yo digo, caballo. Estaba fuertecito yo, mira eso. Qué hombro, pero bueno. Ahora lo tengo más definido. Lo estoy haciendo con la izquierda, serían derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, las 3 series supongo que haga y aquí acaba el entrenamiento. Ahí no puedo casi, me ayuda un poquito. Está muy bien lo de ayudarse para... Porque lo que pasa es que uno cuando empuja en todos los ejercicios, si tiene una ayudita cuando empuja, porque después cuando tú... Estoy haciendo la forma del press, cuando tú bajas, aunque no, tú puedes, ¿viste? Y entonces lo mismo, la extensión de tríceps, si te puedes ayudar un poquito en esta parte, después ya tú bajas y estás haciendo el ejercicio ya tú solo y te trabajas muy bien. Entonces siempre un poquito de ayuda viene bien en esas últimas series ya. Lo que sí tienes que coger un peso que tú controles las primeras por lo menos 5 o 6 repeticiones, ¿no? No es que vayas a coger un peso que desde la 1, la 2, la 3 ya tú necesites ayuda. Ya vamos con la segunda serie. Papo, yo me veo esos brazos y digo, oh, eso no lo tengo yo ahora. Pero me llama la atención son los brazos. Bueno, es lo único que se ve en el video, no se ve más nada, pero bueno. Ahí estaba trabajando tríceps. Y lo bien que me veo yo el bíceps en ese momento. Ahora no lo tengo así. No. Tacho, hay que sacar el bíceps así como ese tío. Qué bien me veo el bíceps ahí, Wow. Ya ahí voy con la última serie. Con la derecha primero y bueno, después con la izquierda. Ahí lo estoy haciendo más rápido ya. Ya es un poco más bombeo. Cogí menos peso ahí también, mira, me di cuenta ahora. Está bien terminar un poco ya sin controlar tanto y dándole rápido para un poco bombeo, estaba muy bien. Ya termino ya el entrenamiento. Sería un press de banca plano, un press de banca inclinado por 3
por 3 también las paralelas con lastre, el tríceps en polea así de espalda, ayudándome siempre. La ayudita, fíjate, con la derecha no me ayudé y ahora con la izquierda me estoy ayudando porque la izquierda como que suelo tener menos fuerza, entonces hay veces que no le doy las mismas repeticiones que la derecha, entonces me ayuda un poquito para dar las mismas. Y bueno, ya pudieron ver ahí, ese fue el entrenamiento. Empecé con el press de banca plano por 3 series, después press de banca inclinado por 3 también, por 3 la paralela con lastre, 3 de tríceps en polea, 3 de tríceps en polea así de espalda, y terminé con el francés en el banco inclinado unilateral con mancuerna. Esa es la rutina que estaba haciendo en ese tiempo. Siempre uno va cambiando las rutinas, no es que siempre haya hecho eso, de hecho hacía más copa y francés con barra la mayoría del tiempo que esto fue una rutina que estuve haciendo quizás los últimos meses. Y bien, en el próximo video les voy a estar enseñando la rutina de espalda y bíceps, la que estaba haciendo en ese gimnasio, que bueno, ya te digo que diferencias tendrá con lo que estoy haciendo ahora en el gimnasio que estoy yendo, que ya después, ya cuando les vaya a hacer el video en el gimnasio al que estoy yendo, va a ser diferente. Ya les voy a hacer el video hablando en el gimnasio y tal, no así. Pero es que como a este gimnasio ya no estoy yendo y no quería dejar de ponerlo, por eso dije, bueno, voy a subir esto. Porque no quería dejar de ponerles cómo fue que yo entrené hasta el punto que me conocieron ustedes en YouTube. Así que bien, hasta aquí el video de hoy. Y ahora mismitico voy a grabarles el otro. No es que yo voy a parar y otro día les voy a grabar el otro, sino que ya mismitico les voy a grabar la reacción al video entrenando espalda y bíceps. Así que este saldrá un día y en poco tiempo saldrá el siguiente.